Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, verso 13. Cuando lo tenga, se puede poner en pie en reverencia a la santa y poderosa palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra, como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Amén. Oremos por la palabra. Padre, gracias. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por este texto que hemos leído en esta hora. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos bendigas. Queremos irnos con la bendición completa en esta noche. Señor, que esta palabra que vamos a escuchar en esta hora sea de mucha bendición para cada uno de los presentes. Que atendamos el consejo de su palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, que como pueblo podamos entender a que tú nos estás llamando. Señor, tú estás alertando a la iglesia, Señor, de una preparación especial, porque viene el momento donde la iglesia va a desaparecer en esta tierra. Señor, gracias por su consejo que nos viene alertando. Señor, ayúdanos a ser hacedores de esta palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento en esta preciosa hora. Vamos a meditar bajo el tema concentrándome en lo que está delante. Concentrándome en lo que está delante. Cuando hablamos de concentrándonos, involucra fijar nuestra mirada. Para poder concentrarnos, debemos de fijar nuestra mirada, fijar una meta, fijar un blanco en la cual vamos a poner nuestra mirada. Está hablando de propósito. Está hablando, hermanos, de tener claro en dónde estamos poniendo nuestra mirada. El apóstol Pablo dice, y extendiéndome, es decir, fijo mi mirada, dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, me concentro a lo que está delante. Muchos miran solo lo que está atrás, es decir, su pasado incierto. Unos para lamentarse por sus equivocaciones y sus fracasos que tuvieron en el pasado, y otros para gloriarse en sus triunfos, en engrandecerse por su propia opinión. Muchas personas solo se concentran en la vida pasada que tuvieron, en lo mal que se portaron, en los fracasos que tuvieron, en muchas equivocaciones que tuvieron. Y muchas personas se concentran nada más en el pasado. Otros viven sin futuro. Han vivido solo para el mundo, para el día a día, y comprenden que en un momento a otro la vida, el mundo se acabará para ellos. Muchas personas nada más viven el día a día, sin ningún futuro por delante. Piensan que no hay nada cierto en el futuro para ellos, y solo la seguridad de que un día va a llegar el fin para sus vidas. Hay personas que piensan así, de esa manera. No tienen fijado un futuro para ellos. ¿Y qué decir de los jóvenes? Por otra parte, piensan naturalmente en lo porvenir. Pero ese porvenir para la vida de los jóvenes, muchos de ellos, es con frecuencia una visión de espejismo nada más.
carente de un fundamento basado en principios morales y espirituales. Muchos jóvenes hoy en día tienen muchas metas, pero muchos de ellos carentes de un verdadero fundamento acerca de principios morales y espirituales. Pero por otro lado, mis amados, tenemos a un grupo de personas que piensan diferente. ¿Qué piensan diferentes? ¿Quiénes son ellos? Los cristianos, los hijos de Dios, el pueblo del Señor. El pueblo del Señor, la iglesia, el cristiano que ha sido llamado de las tinieblas hacia su luz admirable, ya no está mirando el pasado. Ya no tiene un futuro incierto. No tiene, hermano, esa carencia de vivir la vida, hermano, sin ningún fundamento, sino al contrario. El cristiano que ha sido llamado por el Señor, el Hijo de Dios, sabe la palabra, entiende la palabra de Dios ha penetrado su corazón. La palabra de Dios vive en su corazón. Jesús dijo, esta palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo el Señor. Si hay algo que cambia el pensamiento de las personas, si hay algo que cambia el pensamiento de la juventud, del pensamiento del hombre y de la mujer, es el poder de la palabra del Señor. Porque la palabra tiene poder, hermano. La palabra tiene autoridad. La palabra penetra lo más profundo del corazón. Y aquella persona que tenía pensamiento de suicidio, ahora se goza por servirle y honrarle al Señor. Aquella persona que nada más estaba esperando el día de su muerte, pues ahora cada día vive para Cristo. Cada día tiene un propósito en la vida. Ya no vive una vida sin fundamento, porque la palabra de Dios ha hecho cambios en esos corazones. ¿Y quiénes son ellos? Los hijos de Dios, el pueblo del Señor, la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo andábamos antes, hermano? ¿Y cómo estamos ahora? Antes andábamos perdidos. La Biblia dice, perdidos, muertos en vuestros delitos y pecados. Pero un día Cristo entró en nuestros corazones. Cambió todo completamente. Se goza por eso, hermano. La Biblia dice, hermano, que allá estaba Pablo y Silas presos. Y bueno, sucedió aquel terremoto, aquel momento tan especial, donde la gloria de Dios descendió. Y dice la Biblia que aquel carcelero, viendo que los presos habían salido, se iba a suicidar, se iba a matar. Mire, tanta la angustia que sentía aquel hombre, hermano, que la única salida que él encontraba nada más era la muerte. Y dice la palabra que a punto de suicidarse estaba, cuando escucha la voz del apóstol Pablo, donde le dice, momento, no hagas tal cosa, aquí estamos todavía. Y aquel hombre dijo, hermano, impresionado por lo que había sucedido, dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y los discípulos le dijeron, el apóstol Pablo le dijeron ellos, le dijo Pablo a él, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Porque cuando Cristo entra lo cambia todo, hermano. Dice la palabra, hermanos, que la vida de aquel hombre cambió totalmente. Hermanos, encontramos también aquella mujer Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Una mujer empresaria, una mujer emprendedora, una mujer muy ocupada. Pero un día dice la palabra que estaba escuchando la palabra del Señor. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo, hermanos, abrió el entendimiento de aquella mujer para que entendiese lo que se estaba predicando. Y cuando ella escuchó la palabra, inmediatamente el corazón de aquella mujer quedó impregnado de la gloria de Dios en su corazón. Aquella mujer, hermano, que lo único que hacía nada más era tener por propósito nada más lo material, su empresa, su negocio. Pero cuando se encontró con la palabra viva y poderosa del Señor, su vida cambió totalmente. La Biblia dice, hermano, que los apóstoles llegaron a la casa de esa mujer, hermano, y la familia fue convertida. Hermanos, tenemos un tesoro poderoso y es la palabra de Dios. La palabra de Dios que está dentro de nosotros. Porque muchas veces, hermano, muchas veces no suceden milagros. Porque muchas veces no suceden conversiones dentro de las congregaciones.
Es porque sencillo, nosotros hemos escondido el poder que está dentro de nosotros. Nosotros no estamos brillando como deberíamos de brillar. No creemos a la palabra como verdaderamente deberíamos de creerla. Porque el cristiano que cree la palabra, que está habitando dentro de su corazón, hermano, tiene palabra para hablarle al amigo. Tiene palabra para hablarle a aquel joven, a aquella señorita. Tiene palabra para hablarle a aquel familiar que se está hundiendo en el pecado, que se está hundiendo en la drogadicción, en los vicios. Hoy en día no estamos hablando la palabra como verdaderamente deberíamos de hablarla. Hermanos, desconocemos muchas veces, hermano, el poder que está aquí en esta palabra. Esta palabra es viva y poderosa. Esta palabra es poderosa. ¿Cuántos creen eso, hermano? Esta palabra convierte el corazón del hombre y de la mujer. El apóstol Pablo, cuando se encontró con Cristo, su vida cambió totalmente. Ya no fue el mismo Saulo de Tarso. Su vida cambió totalmente. Porque cuando nosotros nos encontramos con el Cristo de la gloria, nuestra vida cambia. Nuestra vida cambió totalmente. Bendito sea el nombre del Señor. Y constantemente nosotros deberíamos de estar, hermanos, teniendo ese encuentro con Cristo todos los días, a través de la comunión, a través de la adoración, a través de la oración, a través del estudio de la palabra. Continuamente tenemos que tener ese encuentro con Cristo, porque de esa manera, hermanos, la gracia que hay en nosotros desbordará grandemente, que no podemos sostenerlo dentro de nosotros, sino que vamos a estar, hermanos, impregnados de esa gloria, como dice la palabra. Mi copa está rebosando, y hablaremos de la gloria de Dios. No la tendremos solo para nosotros, sino que hablaremos de la gloria de Dios para otras personas. Hermano, el apóstol Pablo menciona que su vida estaba enfocada. Su vida, hermano, estaba impregnada de la gloria de Dios. Su vida estaba concentrada del apóstol Pablo. ¿Cómo estaba la mente de Pablo? Concentrada en Cristo. ¿Cómo está la vida? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra mente, hermano? ¿Dónde estamos enfocando nuestra vida? ¿Dónde estamos enfocando nuestra atención? Muchas personas ponen su atención en las cosas externas. Muchas personas ponen su atención, se concentran en la enfermedad, se concentran en el problema, se concentran en la escasez económica, se concentran en que no hay empleo, se concentra que el negocio va mal, se concentra que los problemas se le han venido encima, y no se da cuenta, hermanos, que hay poder en esta palabra poderosa, que nosotros hemos creído en el Cristo de la gloria, aquel que hace milagros, aquel que para él no hay nada imposible. Y Pablo estaba concentrado en Cristo. Pablo estaba concentrado en Cristo, de tal manera que él dijo, extendiéndome a lo que está delante. En pocas palabras, él dijo, fijo mi mirada a lo que está delante. Me concentro en lo que está delante. Pero muchas veces nosotros estamos concentrados en lo que está atrás, en lo que ha quedado atrás, en el recuerdo. Me equivoqué en esto, pequé en esto, fallé en esto. Es cierto, fallamos. Pero es momento de levantarse en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados, debemos mirar adelante con la misión segura de la fe en Dios. Debemos de tener como esos anteojos que traspasan los linderos de lo material. Lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero pareciera, hermanos, que en estos tiempos, previo al arrebatamiento de la iglesia, nosotros como pueblo nos hemos adormecido espiritualmente, que nuestra mente, nuestro corazón no está enfocado en la fe, no está concentrada en lo porvenir, porque lo porvenir para la iglesia es mejor que esta vida. Lo que viene para la iglesia es algo glorioso. Lo que viene para la iglesia es algo especial.
Pero pareciera que la mente de los cristianos no está concentrado en eso, está concentrado en otras cosas. Cuando la palabra del Señor dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El apóstol Pablo, hermano, no consideraba haberlo ya alcanzado todo. Entonces, ¿qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Y él dice, una cosa hago. ¿Se ha fijado, hermano? Cuando queremos hacer muchas cosas, no las terminamos, dejamos a media todas las cosas. Queremos empezar algo, lo empezamos, pero como queremos hacer lo demás, lo dejamos aquella media y empezamos a hacer otra cosa. Y Pablo dijo, una cosa hago. Hermano, la Biblia dice que el Señor dijo en los evangelios, en Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hermano, tanto para Jesús como para los apóstoles y para la iglesia primitiva, hermanos, y para muchos hermanos de hace décadas atrás, hermanos, allá por la década de los 70, allá por la década de los 80, la prioridad de esos hermanos, de ese pueblo hermoso, hermano, era Cristo, era el cielo, era la patria celestial. Pero ahora que se está acercando el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, muchos cristianos se han perdido del verdadero propósito. Ahora no están enfocados en lo que viene para la iglesia del Señor. Estamos enfocados en otras cosas. Pablo dijo, una cosa hago. Una cosa hago, dijo Pablo. Era un hombre, hermano, de un propósito para su vida. Tenía un objetivo. Pablo tenía una meta. Pablo tenía un objetivo. Pablo tenía una meta. ¿Y cuál era la meta de Pablo? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál era la meta de Pablo? La meta de Pablo era coronar la carrera. Coronar la carrera, pero como Dios lo mandaba. Esa era la meta de Pablo. Terminar la carrera como Dios lo había mandado. Pregunto en esta hora, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra meta? Muchos de nosotros hacemos metas para el año 2023, está bien, 2024, 2025. Excelente, hay que proyectarse en la vida. Pero sobre todos esos propósitos en la vida, materialmente hablando, hay uno que debe de marcar la diferencia. Hay uno que debe de ser prioridad para nosotros, y es coronar un día la carrera. Coronar un día la carrera como Dios lo ha mandado. Y se debe de ser el objetivo de nosotros. Una cosa hago, dijo Pablo. Pablo tenía un objetivo y una meta. En esto se asemeja. El apóstol Pablo se asemeja en esta palabra a David, al rey David, cuando escribió en el Salmo capítulo 27 y verso 4, donde David dijo estas palabras: una cosa he demandado a Jehová. Y dijo David, esta buscaré. Nosotros demandamos muchas cosas a Dios, pero muchas veces nosotros no buscamos la verdadera prioridad que deberíamos de buscar. David dijo, una cosa he demandado a Jehová. Él no pidió éxito, él no pidió, hermano, riqueza, él no pidió, hermano, éxito terrenal. Él pidió una cosa. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo. ¿En dónde dijo él? En la casa de Jehová. ¿Cuántos? Cada 15 días, al mes, a los 2 meses, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Hermano, la prioridad suya y mía debe de ser Jehová, Dios de los ejércitos. Estar cerca con el Señor, esa debe de ser nuestra prioridad. Lo demás viene por añadidura. Lo demás Dios lo va a ir dando en el camino. Pero la prioridad suya y la prioridad mía debe de ser Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo también dijo, olvidando ciertamente lo que queda, ¿a dónde?
Él dijo, lo que queda atrás está atrás y ya no me voy a acordar de eso. Ya no me voy a acordar de eso. Mire qué tremendo que hay muchos cristianos, hermanos, que se acuerdan de la vida pasada. En el sentido, hermano, es cierto, todos nos acordamos de la vida pasada, pero hay muchos creyentes que se acuerdan con una melancolía. Y hasta hay un suspiro, ¿verdad? De saborear y gustar lo que dejó en el pasado y quisiera volverlo a repetir. Que el Señor reprenda a Satanás, hermano. Porque cuando Cristo entra al corazón de una persona y entra de a de veras en el corazón, Cristo lo cambia todo y el pasado, hermanos amados, queda atrás. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas, dijo el apóstol Pablo. Olvido ciertamente lo que queda atrás, dijo Pablo. Significaba para Pablo, hermano, que lo que quedaba atrás no solamente sus pecados, no solamente su fracaso, sino también todos sus privilegios y los logros personales que él había logrado. En Filipenses capítulo 3, verso 7, menciona el apóstol Pablo y dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Hablando de su vida pasada. Hablando de su vida de logros en el pasado. Oiga cómo dice el apóstol Pablo, Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. De Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Cuánto perdió Pablo? Todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuál era el propósito? Ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Las cosas pasadas ya pasaron. La vida del mundo ya quedó atrás, mi hermano. La vida del mundo y del placer del mundo ya quedó atrás, iglesia. Ahora hay que ganar a Cristo. Para ganar a Cristo, dijo Pablo, lo tenía todo como basura, como pérdida para ganar a Cristo. Nuestro anhelo debe de ser Cristo. Nuestro anhelo debe de ser creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, extendiéndome a lo que está delante. Para el apóstol Pablo, los privilegios y las responsabilidades de la vida cristiana, como la adoración, el servicio en la obra del Señor, en el ministerio, el establecer nuevas obras, el supervisar nuevas obras, el formar nuevos ancianos, nuevos líderes para la iglesia, el desarrollo personal del carácter en su vida, era más importante para él que todos los logros personales que él podría haber logrado. Imagínense la magnitud en la cual para Pablo significaba el evangelio. Para Pablo el evangelio lo era todo, mi hermano. Para el apóstol Pablo el evangelio lo era todo. ¿Será que el evangelio es todo para nosotros? O todavía, hermanos, nuestra vida, nuestros pensamientos todavía siguen agarrados del pasado, o ya el pasado quedó atrás. Pablo dice, me extiendo a lo que está delante. Algunas cosas que están delante. Quiero mencionar algunas cosas que están delante. Pablo dice, me extiendo a lo que está delante. La pregunta es, ¿qué cosas están por delante? ¿Qué cosas están por delante de nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios? Pablo dice, me extiendo a lo que está delante. La pregunta es, ¿qué es lo que está delante de nosotros como pueblo, como iglesia de Dios? Lo primero que está delante es un camino trazado por el Señor. Lo primero que está delante de usted y de mí es un camino que Dios ha trazado para nosotros.
Antes seguíamos la corriente de este mundo, seguíamos los designios del enemigo, pero ahora el Señor ha trazado un rumbo diferente para nosotros. Ninguno de nuestros pasos o incidentes que suceden en nuestra vida es obra de casualidad. No. Cuando venimos nosotros a Cristo, Cristo toma el control de toda nuestra vida. Cristo toma el control de nuestra familia. Cristo toma el control de nuestros cónyuges, de nuestros hijos. Cristo toma el control de toda su vida, mi hermano. Cristo toma el control aún de su salud. Cristo toma el control de toda su vida. Aún, hermanos, de nuestras necesidades, tanto espirituales como materiales, el Señor las toma, hermanos, en sus manos. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo se encarga, hermanos, de llevarnos por el camino que Él quiere que nosotros caminamos. David dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. Oiga cómo dice el salmista: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque para David, hermano, comprendió a temprana edad que para él la prioridad era Jehová Dios de los ejércitos. Y en toda su vida que sufrió persecución aún, hermanos, aún desde el mismo rey Saúl, la vida de David estaba en las manos de Dios. David supo, hermano, que Dios lo había llamado y que Dios tenía algo especial para él y que había sido ungido por el Señor, aunque estaba siendo perseguido. David sabía de que Dios tenía un propósito para su vida. Estaba siendo perseguido. Aún, hermano, en cierta oportunidad se hizo pasar como loco. Dejó crecer su cabello, su barba, todo. Andaba sucio, hermano, con tal, hermano, de poder encubrirse, hermano, porque Saúl lo buscaba para matarlo. Pero David nunca perdió de la perspectiva, nunca perdió el propósito, la visión, el objetivo y la meta que Dios había trazado para su vida. Y él sabía de que Dios lo iba a sacar de esa condición que se encontraba. Aunque quizás para muchos David ya lo había perdido todo, pero para el corazón de David apenas estaba empezando, hermanos, caminar en el camino que Dios había trazado para su vida. Muchos cristianos, hermanos amados, han sido llamados por el Señor. Esos hermanos que han sido llamados por el Señor, con grandes promesas del Señor, están pasando una prueba difícil, pero pareciera que en medio de esa prueba se enfocan más en el problema que en el propósito, el camino que Dios ha trazado para su vida. Ninguno de nuestros pasos, ninguno de nuestros incidentes, de nuestros problemas que puedan venir sobre nuestra vida es obra de casualidad. Hermanos amados, dice la palabra que a todos los que son llamados, dice, todos le ayudan para bien. A los que han sido llamados, todos le ayudan para bien. Propósito Dios tiene en esa prueba, hermano. Propósito Dios tiene en esa prueba que usted está pasando. Propósito Dios tiene en esa prueba que está pasando. Dios es fiel, Dios es fiel. ¿Cuántos creen eso? Hermano, no se deje, hermano, llevar por la corriente de este mundo, por la filosofía de este mundo, hermano, por la corriente de este mundo. No se deje llevar, hermanos, por pensamientos equivocados. Dejémonos llevar por la palabra de Cristo, por la palabra del Señor. Leamos la palabra, estudiemos la palabra, escuchemos la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Todo es parte del propósito y de la voluntad del Señor para nuestra vida. El Señor ha trazado un camino para nosotros. Esas son algunas de las cosas que Dios ha puesto por delante de nosotros. Pero podemos vernos tentados
en apartarnos del camino que Dios ha trazado para nosotros. Y allí es donde muchos creyentes han fracasado, hermano. Empezó bien en el evangelio, supo el camino que Dios había trazado para su vida, pero distrajo su vida, su mente, su corazón. Un día que su mente estaba puesta en Cristo, de repente dejó de poner la mirada en Cristo y empezó a poner la mirada en otras cosas. Podemos vernos tentados a apartarnos del camino que Dios ha trazado para nosotros. Sí. Siguiendo el consejo humano, el designio del enemigo, el sistema de este mundo que nos rodea. Cuidémonos del sistema de este mundo, iglesia. Lo que viene para la iglesia, hermanos, mientras Cristo no venga todavía, va a ser algo terrible lo que viene para este mundo. Lo que viene para este mundo es algo terrible. La iglesia va a pasar, hermanos, por unas dificultades tremendas, unas tentaciones, unos asedios del enemigo tremendo, que mucho creyente dejará de poner la mirada en el blanco perfecto que es Cristo y empezará a poner su mirada en las corrientes de este mundo. ¿Cuántos hemos leído en las tentaciones de nuestro Señor antes de iniciar su ministerio? Cuando fue al desierto, ¿se acuerda? Y dice la palabra, hermanos, ¿qué le pasó al Señor allí estando en ese ayuno? ¿Qué fue lo que le sucedió al Señor? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo? Fue tentado por Satanás. Fue tentado por Satanás. Si Satanás se atrevió a tentar al Señor, ¿cree usted que Satanás no intentará tentarnos a nosotros también? Y allí es, hermano, donde muchos, incluso pastores, ministros, ancianos, líderes, muy buenos líderes, evangelistas, gente de ministerio, gente, hermano, donde la gracia de Dios había posado sobre ellos, vino el tentador y se lo llevó. Vamos a ser tentados con el propósito de apartarnos del camino que Dios ha trazado para nosotros. Satanás intentó apartar al Señor, es decir, que su mente, su corazón se desviara del verdadero propósito por la cual Dios lo había enviado, el Padre lo había enviado para acá, para la tierra. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 4 verso 8. Mateo capítulo 4 verso 8. Dice la Biblia: y otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, y esta es la convicción que el creyente debe de tener, porque llegará la prueba, mi hermano. Mi hermana, le llegará la prueba. Mi hermano, tarde que temprano le llegará la prueba, le llegará la tentación. De diferentes tamaños y colores, el diablo no descansa. Al diablo, hermano, no le gusta ver un creyente firme. Al diablo no le gusta ver una iglesia firme. Tratará todo lo posible para arrastrar a esa iglesia, a esos buenos creyentes. Pero es allí donde nosotros debemos de tener nuestra mirada en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Si medio usted y yo nos desviamos del camino que Dios ha trazado por nosotros, hermano, estamos en graves peligros. Dice en el versículo 10, entonces Jesús le dijo. Cuando Jesús habló aquí, hermano, lo hizo con una gran autoridad. Y le dijo: vete, Satanás, porque escrito está,
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con Cristo somos más que vencedores, hermano. Sí podemos vencer en el nombre de Jesús. Cualquier tentación que venga sobre la vida de nosotros, la podemos vencer únicamente y exclusivamente en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Estando firme en el Señor. Es la única manera. Jesús lo venció. La Biblia es nuestra guía para hacerlo. La Biblia es nuestra guía en el camino que Dios ha trazado para nosotros. ¿De dónde el diablo se toma para desbaratar a un creyente o a una congregación? Una herramienta que el enemigo utiliza es la ignorancia de la palabra del Señor. Cuando un creyente desconoce la palabra del Señor, es presa fácil del enemigo. ¿Por qué? Porque un medio vientecito de cualquier doctrina, de cualquier filosofía, lo arrastra con facilidad. Pero un creyente que conoce la palabra del Señor, se llena de esta palabra sagrada. Cada día su alimento es la palabra de Dios. Le aseguro que las pruebas le van a venir, sí, pero va a ser un creyente firme que entenderá la palabra y en el nombre de Jesús dirá: Cristo Jesús me ayuda en todo tiempo. El Espíritu Santo está conmigo. La palabra del Señor está conmigo y la palabra del Señor dice, aleluya, que el Señor nos dará autoridad, nos dará la fortaleza. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo ha prometido estar con nosotros en cualquier circunstancia. Porque el creyente conoce la palabra. Pero a medida que ignoramos de la palabra del Señor, Dios mío, hermano, un creyente que desconoce la palabra, muy difícil se sujetará al Señor. Pero un creyente que conoce la palabra, con mayor facilidad, hermano, se humilla delante de Dios todos los días y dice, como dijo Isaías en el capítulo 6 del libro de Isaías: Señor, heme aquí, envíame a mí. David dijo en el Salmo 119, verso 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿qué es lo que está por delante? Un camino que Dios ha trazado. ¿Qué es lo que está por delante de nosotros? Un nuevo trabajo. Romanos 12, 11, dice el apóstol Pablo: en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. ¿Y qué más dice? Sirviendo al Señor. Lo primero que está por delante de nosotros, dice Pablo, me extiendo a lo que está delante. Me enfoco en lo que está delante. Pongo mi mirada en lo que está delante. Pongo mi mente, mi corazón a lo que está delante. ¿Y qué es lo que está delante? Decíamos en primer lugar, un camino que Dios ha trazado por nosotros. Y en ese camino, hermano, el diablo echará todas las pruebas posibles para desviarnos de ese camino. Lo segundo que Dios ha puesto por delante de nosotros es un nuevo trabajo. Antes nuestro trabajo era el mal, hermano. Era el pecado. Nuestro trabajo, hermano, era lo del mundo. Pero ahora el Señor ha cambiado nuestro trabajo. Y Pablo dice en Romanos 12, 11, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu,
sirviendo al Señor. ¿Cómo nos quiere el Señor? Sirviendo. Pablo, hermano, desde que fue llamado por el Señor, su enfoque fue servirle. Pablo entendió a que Dios lo había llamado. Y desde el momento que recibe el llamamiento, su enfoque fue servir al Señor. Sirviendo al Señor debe de ser nuestro lema. Al levantarnos, nuestra primera expresión debería de ser sirviendo siempre al Señor. Al acostarnos, nuestro lema debería de ser sirviendo siempre al Señor. ¿O no es cierto, hermanos, que nosotros en el mundo le dimos todo al mundo, hermano? Muchos hermanos han venido al Señor, algunos ya enfermos, ya algunos hasta ancianos. Y gloria a Dios porque el Señor los haya amado a tiempo, antes que partan de este mundo sin esperanza. Dios en su infinita bondad y misericordia los haya amado a tiempo. Y muchos de esos ancianos dicen hoy en día: me arrepiento de haberle dado tantos años al mundo, al diablo. Hubiera preferido mejor aprovechar toda esa juventud para servirle al Señor. Pero ya es tarde. Y le dimos tanto, hermanos, al mundo, al enemigo allá afuera, hermanos, tremendo. Gloria a Dios por aquellos que Dios los ha llamado jóvenes. Gloria a Dios por las hermanas jóvenes. Gloria a Dios por los hermanos jóvenes que están aquí en esta noche. En la juventud está la fuerza. Ustedes ven las hermanas que están allá en las ventas. Un día esas hermanas ya no van a tener fuerza para trabajar así de esa manera. Ustedes ven muchos ancianos que ustedes ven aquí sentaditos. Un día esos hermanos ya no van a estar con nosotros. La pregunta es: ¿quién va a tomar las riendas del servicio en la obra del Señor? ¿Quién? El Señor dijo: ¿a quién enviaré? Busqué uno que se parara en la brecha y que hiciera vallado. Y dijo el Señor: no lo encontré. ¿Cuánto buscaba el Señor? Uno. Hermano, tenemos un nuevo trabajo. ¿Qué es lo que está por delante de nosotros? Un nuevo trabajo. Ahora el trabajo debe de ser servirle al Señor. Pablo siempre estaba formando planes, proyectos en la obra del Señor. Usted va a ver la mayoría de epístolas que Pablo escribió, muchas de esas cartas, muchas de esas epístolas que Pablo envió a diferentes iglesias, las escribió en la cárcel. Las escribió cuando su espalda había sido marcada por los látigos de los soldados romanos. Muchas de esas cartas las escribió cuando él estaba sujeto con cadenas al cepo. Muchas de esas cartas las escribió cuando él estaba en el calabozo. ¿Qué le parece? Pero él nunca se desvió del propósito de servir al Señor. Estaba preso Pablo, pero desde allí estaba aconsejando a las iglesias.
Estaba preso Pablo, pero desde la cárcel estaba dando directrices para la iglesia. Estaba preso Pablo, hermanos, sus espaldas, hermanos, azotadas, ensangrentadas, pero Pablo desde la cárcel estaba, hermano, animando a los otros hermanos. Porque su enfoque era servir al Señor. Hoy estamos con carros, con motos, con bicicletas. Hoy tenemos, hermanos, buenos templos. Muchos de ustedes buenas casas. Muchos de ustedes con trabajo, con negocio, con salud, con una buena familia. Y aún así no le queremos servir al Señor. Estamos tan bendecidos que esa misma bendición la ponemos por delante para no servir al Señor. Y decimos, no tengo tiempo, pastor, no tengo tiempo. Hermano, pero Dios le ha dado un talento. Dios le ha dado un talento que Dios un día le va a pedir cuenta. Pastor, pero no tengo tiempo. Hemos perdido el enfoque. Y Pablo dice, me extiendo a lo que está por delante. Lo primero que Pablo sabía de que Dios había trazado un camino. Lo segundo que Pablo sabía de que Dios lo había llamado a servir. El servicio está delante de nosotros, hermano. Nunca faltará algo que hacer en la obra del Señor. ¿O no es cierto, hermana? Usted que hace aseo en su hogar, usted se levanta temprano y empieza a barrer, y empieza a trapear y hacer todo el oficio de la casa. Cuando usted termina de hacer todo, sabe que le faltan otras cosas. Y se levanta ya más tarde, usted va a ver, vuelve a estar sucio la casa. O sea, siempre hay algo que hacer en la casa, ¿sí o no, hermano? Usted termina de lavar y de repente ya hay un par de mudadas allí todavía. Siempre hay algo que hacer. Así es en la obra del Señor. Siempre habrá algo que hacer. Y déjeme decirle que eso es mucho lo que se debe de hacer. ¿Alguien se encuentra desempleado aquí que ha buscado trabajo, le ha pedido al Señor y no ha encontrado trabajo? Pues déjeme decirle que aquí hay trabajo. Y trabajo para todos. Pastor, ¿y cuánto nos van a pagar? Pues tenemos a un patrón que paga bien. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. Él es el dueño del oro y de la plata. Cuando nosotros nos disponemos a servirle al Señor, Él, hermano, abre las ventanas de los cielos y derrama su bendición para sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendice, hermano. ¿O no cree que Dios bendice? Dios bendice. Cuando Dios bendice, hermano, yo me he quedado sorprendido de lo que Dios ha hecho. Muchos hermanos llegan a las iglesias, Dios mío, bendito, con la única mudadita, ¿verdad? Y ya la camisita bien ralita ya. Pero vaya a ver ahora, con 5 mudadas nuevas, con 3, 4 pares de zapatos. Ahora ya no anda a pie. Ahora mire. Aquí. Si uno que Dios bendice, mi hermano. Dios bendice. Dios bendice a sus hijos. Nunca faltará algo que hacer. Siempre tendremos nuevas oportunidades. Nuevas siembras y nuevas siegas que hay que recoger. El Señor le dice a sus discípulos en Mateo 9:37, a la verdad, la mies es mucha. Jesús le dijo a sus discípulos, vengan para acá. La mies es mucha. Miren, un vistazo a todo lo que ustedes ven. La mies, a la verdad, es mucha, dijo el Señor.
¿En qué términos estaba hablando el Señor? ¿Materiales o espirituales? Estaba hablando en términos espirituales. Estaba hablando de las almas que había que ganar para el reino de los cielos. Y el Señor dijo, la verdad, la mies es mucha. Más, ¿qué más dijo el Señor? Los obreros son muchos, pocos. Desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo hay una escasez de obreros. Desde el tiempo de la iglesia primitiva hay una escasez de obreros. Y hoy que nos estamos acercando a que, hermanos, que Cristo está a las puertas con más mayor, hay una escasez de obreros. Cuando nosotros deberíamos de estar despiertos espiritualmente, decir, Dios mío, Cristo está a la puerta, tengo que hacer algo por el reino de los cielos. Y ponerse a la fila del ejército del Señor y decirle, Señor, ¿en qué puedo servir aquí en tu obra? Pero es cuando más escasez de obreros hay. Y allí es donde entra la obra de intercesión de la iglesia, de rogar al Señor que envíe obreros a su mies. ¿De dónde el Señor enviará esos obreros? Pues no lo sé. Pero yo aquí, hermano, por los ojos espirituales, yo veo muchos obreros aquí en esta hora. Aquí yo veo hermanas dispuestas a servir. Aquí yo veo un buen grupo de hermanos, ancianos y jóvenes dispuestos a servir en el Señor. Solo está que nosotros nos dispongamos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies ya está lista. La mies ya está madura. La mies ya está para recoger esa mies, esa cosecha. Solo está, hermanos, que nosotros nos dispongamos y vamos a ver la gloria de Dios en nosotros. Ya vimos dos. ¿Qué es lo que está por delante? Decíamos, número uno, ¿qué es lo que está por delante? Un camino trazado por Dios. Segundo, ¿qué es lo que está por delante? Un nuevo trabajo. Hay mucho trabajo que hacer en la obra, ¿sí o no, hermano? Hermano, yo me voy a morir si Cristo no viene todavía, y siempre va a haber más trabajo aquí en la obra del Señor. Mucho que hacer. ¿Qué es lo que hay por delante? Nuevas pruebas y tentaciones. Eso va a haber por delante, hermano. Esto no puede excluirse porque es parte de nuestro proceso. Qué bueno que al venir al Señor, ¿verdad?, las pruebas se hubiesen terminado, hermano. ¿Verdad que sería hermoso eso, hermano? Pero, hermano, entre más nos disponemos nosotros para el Señor, Dios mío, más se levanta el enemigo queriéndonos detener. Pero como dice la palabra, nosotros no somos de los que retroceden, sino para continuar en la obra del Señor. Nosotros no debemos de ser de los que retroceden, sino de los que avanzamos. Hermana, usted no debe de ser de las que retroceden, usted debe de ser de las que avanzan. Hermano, usted no debe de ser de los que retroceden, usted debe de ser de los que siguen caminando en la obra del Señor. Siempre habrán nuevas pruebas
y tentaciones. No existe ninguna edad ni estado exento de experimentar estas pruebas. Porque ayuno, vigilo, oro, no me quedo en las campañas de oración, evangelizo, sirvo al Señor, canto al Señor, predico la palabra, ya estoy exento de prueba. No. El enemigo siempre se pondrá por delante queriéndonos detener. No estamos exentos de las pruebas, hermano. Hay que seguir orando, hay que seguir ayunando, hay que seguir vigilando, hay que seguir predicando, hay que seguir orando, hay que seguir buscando al Señor, hay que seguir sirviendo al Señor. Pero siempre las pruebas van a llegar. No sé qué prueba usted está pasando en esta hora, pero las pruebas van a estar siempre delante, hermano. ¿Qué tenemos por delante? Un ideal que aún no hemos alcanzado. Un ideal de carácter, de santidad, de servicio, de conocimiento de la palabra, de formación, de evangelismo, de servicio, de adoración, de ir creciendo en el Señor. Tenemos un ideal que aún no hemos alcanzado. La Biblia dice en Efesios, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta allí tenemos que llegar, hermano. ¿Qué significa eso? Un varón maduro, una hembra madura en el Señor, un varón formado por la palabra del Señor. Un varón, hermano, que ha crecido en carácter, que ha crecido, hermano, en conocimiento del Señor, en sabiduría de Dios. Un hermano, una hermana que ha crecido en la gracia del Señor. Ese debe de ser nuestro ideal que está por delante. Examinémonos nosotros, hermano. Y la mejor prueba de evaluación para nosotros son en el momento de las pruebas, hermano. En el momento de las pruebas, allí se prueba nuestro carácter. En el momento de las pruebas, allí se prueba nuestra fe. En el momento de la prueba, allí se pone a prueba nuestra madurez en el Señor. ¿Y cuántas veces nosotros en el momento de la prueba hemos actuado, hermano, según nuestros designios naturales? ¿Cuántos de nosotros hemos cometido gravísimos errores? Y aunque ya llevamos 10, 15, 20 años en la obra del Señor, y en el momento de la prueba, el Señor nos pone la plomada del albañil a ver qué tan rectecito estamos, y de repente el Señor nos encuentra algo desplomados. ¿Cuál fue, hermanos, lo que vino a identificar nuestra falta de crecimiento en el Señor? La prueba. Allí en ese momento, como los alumnos, ¿verdad? En la escuela, de repente dice el maestro, bueno, saquen su lapicero, su lápiz, porque hay un examen ahora. Y el que ha estudiado lo va a pasar, pero el que no ha estudiado va a aplazar el examen. ¿Cuántas veces nosotros hemos aplazado el examen de la prueba, hermano? El Señor en su voluntad permisiva, permitió que viniese una prueba, y de repente, hermanos, nos encontró desprevenidos. No pasamos la prueba. Lo que viene para la iglesia es terrible, y si la iglesia no está formada en el carácter del Señor, será presa fácil por el enemigo.
El Señor dijo en Mateo 24, hablando de los tiempos finales, dijo el Señor, que van a venir situaciones en las cuales, hablando, dice el Señor, de que aún van a ser engañados, si fuera posible, dijo el Señor, sus escogidos. Si la iglesia no se forma en el conocimiento de la palabra del Señor, en el carácter del Señor, si la iglesia no se forma en la santa palabra del Señor, en la doctrina del Señor, va a ser presa fácil de lo que viene para este mundo. La iglesia va a ser probada en su fe y ya lo estamos viendo, hermano. Ya lo estamos viendo. Hay una decadencia moral dentro de la iglesia de una manera impresionante, hermano. Impresionante. Han surgido una cantidad de predicadores empíricos en las redes sociales, hermano, en las cuales empiezan a predicar tremendas barbaridades, herejías, simplemente estimulando las emociones de la gente y la gente reaccionando según esas estimulaciones. ¿Todo por qué? Porque la iglesia está careciendo de una verdadera formación basada en las Sagradas Escrituras. El Señor dice en su palabra, mas el justo por su fe vivirá. Pero está hablando la fe en la palabra, no en las emociones. El Señor habla de falsos cristos, falsos ungidos. Y aparecerá un personaje, hermano. Bueno, eso sucederá en el tiempo de la gran tribulación. Que aún, hermano, va a hacer, hermanos, tremendos milagros. Y la gente le va a aplaudir. Pero no sabe de que es, hermano, el mismo enemigo que está allí influenciando la vida de esa persona. Hay una corriente, hermano, de un espíritu de iniquidad terrible, hermano, terrible. Y el apóstol Pablo lo dijo porque ya el misterio de la iniquidad está en acción. Lo dijo 2000 años atrás. Y dice el apóstol Pablo, pero hay algo que al presente lo está deteniendo. Pero cuando éste sea quitado de en medio, dijo Pablo, se manifestará el inicuo, el hombre de pecado. ¿Y qué es lo que está deteniendo, hermano? A modo de que esa plenitud de pecado, de influencia, de maldad no se manifieste a plenitud. Pues es el Espíritu Santo y la iglesia que está aquí aún en la tierra. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, se va la iglesia para el cielo y la plenitud del Espíritu es quitada de aquí de la tierra. Hermanos, si aún estando el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo nos está costando a muchos creyentes mantenerse firme, crecer en el Señor, ¿se podrá imaginar cuando no esté en la plenitud del Espíritu? Los hombres, hermanos, tendrán una maldad, un odio tremendo. Y ese espíritu de influencia, de odio, hermano, de rencilla, ya está operando hoy en día. Se siente, hermano, ese espíritu de maldad que está influenciando a este mundo de una manera impresionante, hermano. Dios mío, Dios nos ayude a mantenernos firmes en la obra del Señor, hermano. Hermano, es algo terrible que viene para este mundo. Pablo dijo, yo me enfoco en lo que está delante. Pablo dijo, yo me concentro en lo que está delante. Porque el día, iglesia, que nosotros nos desenfoquemos de lo que está delante, hasta allí va a llegar nuestra vida. Finalizo con esto. ¿Qué es lo que tenemos por delante? Un galardón que nosotros debemos obtener.
Es cierto, la situación que está pasando en el mundo no es fácil, es difícil. Usted vio lo que acaba de suceder ahorita, ¿verdad? Antes de iniciar el culto. ¿Qué es lo que sucedió en la naturaleza? Llovió. Y me decían unos hermanos, hermano, para esta época no debería de llover. Es cierto, no debería de llover, pero está lloviendo. Yo le decía, todo esto es síntomas de la misma naturaleza que está alertando a este mundo de que Cristo viene pronto. Lo que está sucediendo, aún dice el apóstol Pablo, hermano, que la naturaleza misma gime. Aún la misma naturaleza está presenciando los síntomas de que algo terrible viene para esta tierra. Está nevando donde no tiene que nevar. Está lloviendo donde no tiene que llover. Y los científicos alertando, hermano, que viene algo terrible, lo que ellos le llaman el cambio climático o el calentamiento global. ¿Qué es eso, hermano? Es síntoma de que algo terrible va a suceder a esta tierra. Y los hombres, hermanos, de ciencia se están preparando, pero no saben que aunque se vayan a otro planeta, allí los va a encontrar el Señor. Porque de que viene juicio para esta tierra, viene porque viene. Porque el Señor no es hijo de hombre para que mienta, hermano, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Viene un juicio para esta tierra, hermano, que Dios mismo va a usar la misma naturaleza como la ha usado en el pasado para mandar juicio a los que no quieren del Señor, a los que desobedecen en la palabra del Señor. Siempre Dios está alertando desde tiempos antiguos al ser humano que se prepare, pero muchos no quieren. Lo tienen como broma, como en los días de Noé, donde le decían, Noé, tus canas te tienen loco, las canas te tienen loco, Noé, si aquí nunca ha llovido, ¿por qué estás diciendo que va a llover? Y Noé por 120 años predicó que venía un diluvio para la tierra, pero la gente no lo creyó. Y dice la Biblia, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Y vemos, hermano, otro juicio impresionante, las ciudades de Sodoma y de Gomorra, hermano, una ciudad altamente inmoral, altamente paganizada, altamente, hermanos amados, con blasfemias terribles contra Dios. Y un día el Señor decidió en su santa voluntad destruir esas ciudades. Si Dios lo hizo en el pasado, ¿cree que no lo va a hacer lo que viene para este mundo? Pablo dijo, me concentro en lo que está delante. Pablo dijo, hay un galardón que me está esperando en el cielo. Y Pablo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué más dijo Pablo? Y el morir me es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. En la vida de Pablo todo era Cristo. En la vida de Pablo todo giraba en Cristo. Su vida, su llamado, su salud, sus fuerzas, todo giraba en la voluntad de Cristo. Y él dijo, voy a aprovechar estos días, estos años que me quedan de vida, lo voy a dedicar al servir al Señor. Porque allá arriba, dijo él, me está esperando un galardón. La corona incorruptible de gloria. Y no solo a mí, dijo Pablo,
sino todos aquellos que aman su venida. ¿Qué significa eso? ¿Qué dijo Pablo? Todos aquellos que su mente, su corazón está concentrado allá arriba. Un día, mi hermano, todo esto que miramos, un día se va a terminar. Y lo único que va a valer delante del Señor es haberle servido y entregado nuestra vida con todo nuestro corazón, haberle adorado, haberle servido mientras estuvimos aquí en esta vida. El Señor no nos dirá qué tan buen empleado nosotros fuimos, qué tan bien obrero en la área material nosotros fuimos, qué tan bien exitosos nosotros fuimos, qué tan bien preparados en el oficio material nosotros fuimos. No nos pedirá eso. Delante de Dios valdrá, hermanos, haberle recibido, entregado por completo, hermanos, y enfocado nuestra vida hasta el último día de nuestra vida, haberle servido, haberle adorado, habernos consagrado, habernos, hermanos amados, entregado de corazón al Señor. De ahí todo lo demás sale sobrando. Dice el libro de Eclesiastés, hermanos, de que un día el Señor sacará a la luz los secretos de los hombres y todo lo oculto se hará manifiesto, donde todo ser humano dará cuenta de todo lo que hicimos en esta tierra. Ahora entendemos por qué Pablo dijo: una cosa hago. ¿Qué significa eso? Hay una prioridad. ¿Y qué? Me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta. Prosigo al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pregunto en esta hora, ¿en qué nos estamos enfocando nuestra mirada? Pregunto en esta hora, ¿en qué nos estamos enfocando nosotros? Si es en Cristo, qué bueno. Pero si nuestra prioridad le damos más prioridad a otras cosas, que podríamos clasificarlos como también importantes, pero hay algo más importante, y es esta palabra. El Señor lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a venir por añadidura. Oremos al Señor en esta hora. Padre, gracias por el consejo de su palabra. Gracias, Señor, porque tenemos un galardón en los cielos. El apóstol Pablo siempre miraba la corona que le estaba esperando en el cielo. Aleluya, santo es el Señor. Oh, mi hermano, el apóstol Pablo siempre miraba la corona que le estaba esperando en el cielo. Veía delante el día en que habría de estar con el Señor y recibir su galardón. Allí estaba su mirada el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dijo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dijo él: olvido ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y ya vimos ciertas cosas que están por delante de nosotros. Hermanos, no permitamos que nuestra mente
que nuestros pensamientos se desenfoquen del verdadero propósito. No sé cómo estamos delante del Señor en esta hora. No sé cómo estamos delante del Señor en esta hora. Es tiempo de reflexionar en esto, iglesia. Esto es apremiante. ¿Cuáles son nuestras prioridades en esta vida? Nuestra prioridad debe de ser una, y es el reino de los cielos. No significa que vamos a descuidar las otras áreas, no. Sino que cuando nosotros nos enfocamos en la que verdaderamente es prioridad, el Señor se encarga en suplir lo demás. No me pregunte cómo Dios obra. Lo que sí sé es que Dios obra a aquel que tiene fe y le busca de corazón. Aleluya, el Señor llegó a la casa de Lázaro, de María y Marta. Aleluya. Pero había una mujer que había escogido la mejor parte, la cual no se le había ser quitada. Y le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero María, tu hermana, ha escogido la mejor parte, la cual no se le será quitada. Oiga, mi hermano, qué impresionante. Para Jesús una cosa era importante, y la más importante María la había elegido. Y dijo el Señor que María estaba a los pies del Señor, aprendiendo y escuchando del Maestro. Mientras Marta afanada en muchas cosas, afanada en muchos quehaceres. Hermanos, ¿cómo estamos? Hay unos quizás que están muy afanados, pero hoy es el momento de reflexionar en esto. Su prioridad y mía debe de ser Cristo. No permitamos, iglesia, no permitamos. En el nombre del Señor se lo pido. En el nombre del Señor se lo pido. En el nombre de Jesús. Aquel que nos va a juzgar un día, no permitamos que nuestra mente, nuestro corazón se desenfoque del verdadero propósito. Quizás han venido desánimos a su vida. Quizás han venido críticas a su vida. Quizás han venido fracasos a su vida. Pero su vida debe de estar impregnada de la palabra del Señor. Aleluya, santo es el Señor. Padre, gracias por su misericordia. Gracias por su fidelidad, aleluya. Espíritu Santo de Dios, te pido en esta hora tu fortaleza. Te pido, Espíritu Santo, por tu pueblo. Clamo por mis hermanos en esta hora. Clamo por mis hermanas en esta hora, Señor. Espíritu Santo de Dios, derrama tu gloria, derrama tu presencia, manifiéstese con poder. Aleluya. Llénanos a todos, Señor, de tu gracia. Llénanos a todos, Señor. Llénanos a todos, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te doy por este consejo de su palabra, Señor. Te pido, Señor, que cada día crezcamos más en el conocimiento de tu verdad. Gracias por esta bendición. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga por estar atentos a la palabra del Señor. Y considéralo, hermano, en esta hora, que nuestro enfoque debe de ser a lo que está adelante, no lo que queda atrás. Es adelante. Adelante es la orden del Señor. Dios le bendiga. Voy a dejar a mi hermano que va a proseguir con el otro tiempo. Oremos. Aleluya, gloria.